Con tu sangre nos ha redimido para Dios. Solo por medio de Él nosotros podemos acercarnos. Te pido que uses mi vida como instrumento útil y que no diga nada de mi corazón malo, que sea la gracia la que salga, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo el carácter de Dios como parte de la confesión bautista de 1689. Estamos viendo el carácter de Dios, los atributos de Dios, y hoy quiero que veamos un atributo que se llama la santidad de Dios. ¿Cómo se llama este atributo, hermano? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Suplicando siempre, hermano, ¿verdad? La reverencia, el no salirse, el tener ahí su teléfono apagadito. Por favor, hermanos, ¿verdad? Les prometo yo no salirme y no contestar el teléfono. Yo sí se los prometo. Bien, hermanos, dice la confesión: solo hay un Dios vivo y verdadero. Él es infinito en su ser y perfección. Un espíritu sumamente puro. ¿Cómo es Dios, hermano? Sumamente puro. Dios es santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él merece toda la adoración, el servicio y la obediencia que le place requerir de ángeles, de personas y de cualquier otra criatura. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2. También, hermanos, yo quiero traer a la memoria para compartir acerca de la santidad de Dios, dos versículos. Y ustedes notarán que estos dos versículos tienen algo especial, que vamos a explicarlo. Dice Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué decían esos seres vivientes? Note que 3 veces dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es el primero que ha existido, el que no fue creado, el que es, el que vive y el que ha de venir. También el libro de Isaías, capítulo 3, 6, versículo 3, dice igual. De igual manera. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo. ¿Cómo decía, hermano? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Yo quiero que nos detengamos por un momentito en el libro de Isaías 6 para una breve explicación. Tenemos nota, hermano, que en este texto hay una fuerza de declaración. Hay un énfasis ahí. En ese texto hay un énfasis. Y no hay que pasarlo por alto. No bastó decir
en ese versículo que Dios es santo, sino que hay un énfasis que Dios es, ¿qué, hermano? 3 veces santos. Entonces, este versículo quiere traernos luz de que la santidad de Dios es profunda, es amplia, es como si yo dijera en un juego de pelota, miren, hermanos, en ese juego de pelota que yo fui ayer, presencié algo a un hombre. Él era enorme, enorme y enorme. Ustedes sabrán de inmediato, cuando yo dije 3 cosas de ese hombre, que ese hombre es trascendente, es diferente a los demás, aún a los más grandes. Cuando la Biblia dice, hermanos, santo, 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 la Biblia pretende expandir nuestra mente finita. La Biblia pretende que expandamos nuestra mente a una idea limitada que tenemos de la santidad de Dios. Y muestra a Dios como alguien perteneciente a una categoría completamente diferente de otros que son santos. Porque los ángeles son santos, pero no son santos, santos, santos. No hay nadie santo, santo, santo. Solo el Dios Todopoderoso. Entonces Dios pertenece a una categoría diferente. Dios es trascendente. Ahora, eso no es suficiente. Isaías dice que la santidad de Dios es tan grande que la santidad de Dios llena toda la tierra. Así lo dice el versículo. Entonces, hermanos, comparado con Dios, nada de lo que existe es santo. Yo quisiera hacer algo, hermanos. Si quieren hacerlo de corazón, háganlo. Hermanos, vamos a orar al Señor, aún en medio de la prédica. ¿Por qué vamos a orar? Para que nuestro entendimiento sea abierto. ¿Para qué vamos a orar, hermano? A lo que es la santidad. ¿Por qué nuestro entendimiento debe de ser abierto hacia lo que es la santidad? Porque al ver su santidad, eso va a cambiar para siempre nuestra manera de vivir. Si usted a través del mensaje y por la misericordia de Dios, Dios le muestra una pizca de la santidad de Dios, no como un conocimiento, sino de verdad, su vida, su manera de vivir no será la misma. Porque cualquiera que ha contemplado la santidad de Dios, su vida no será la misma. Señor, oramos para que en esta prédica no solo hayan palabras, sino que tu Espíritu pueda alumbrarnos un poco, como a ti te plazca, para tener un entendimiento de tu santidad. Por favor, hazlo. Y de esa manera, que nuestra manera de vivir sea cambiada. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué significa que Dios es santo según Isaías 6:3?
una palabra hebrea que se lee kadosh, que significa separado. ¿Qué significa santo, hermano? Separado de todo lo demás. Eso significa santo, separado de todo lo demás. Ser santo, hermanos, significa ser separado de todo lo demás, que pertenece a una categoría aparte, distinta de todo lo demás que existe. Eso significa santo. Dios está separado y es diferente como nadie lo es. Gracias. Dios está separado y es diferente como nadie lo es. Nadie de nosotros podemos comparar a Dios. No podemos decir que Dios es santo como X. No. No existe nada en el universo semejante a Él. Entonces, en primer lugar, santo, eso es lo que significa, separado de todo lo demás. Pero vea también, santo también significa ser completamente puro. ¿Cómo? ¿Qué significa, hermano? Puro. Ser completamente puro todo el tiempo y de todas las formas posibles. Dios es totalmente puro y opuesto a todo y a todas las personas que existen. Dios pertenece a una categoría moral pura que nunca hemos encontrado antes. Él ocupa un espacio moral que nadie ocupa jamás. Dios es en esencia algo que nunca hemos visto. ¿Saben por qué en el libro de Isaías 6 aparecen los serafines? Serafines son seres ardientes, son como querubines que sirven al Señor como ángeles. ¿Sabe por qué ellos se cubren el rostro con 2 alas? Y con 2 alas se cubren los pies cuando están ante la santidad de Dios. Porque Dios es demasiado puro. Porque Dios es demasiado santo. Y la pureza de Él es irresistible a las criaturas. ¿Cómo se revela la santidad de Dios? ¿Cómo se revela la santidad de Dios? En todo lo que Él hace. ¿Cómo se revela la santidad de Dios, hermano? Todo lo que Él hace viene de un Dios santo, separado y puro. Todo lo que Dios piensa, la manera de pensar de Dios, los propósitos de Dios, los objetivos de Dios, lo interno de Dios y lo externo de Dios, muestra su santidad. Todo lo que Él piensa, todo lo que Él desea, todo lo que Él habla, todo lo que hace es absolutamente santo en todos los sentidos. Es demasiado puro. Por eso es aborrecible por el mundo. Su santidad es lo que el mundo más aborrece. Y el mundo no quiere someterse a Él porque es un Dios santo. Entonces, hermanos, ya hemos visto la parte teológica, podríamos decir. Pero ahora vamos a ver la parte aplicativa.
Y es que, ¿cómo es la santidad en la vida diaria de un cristiano, de un pastor, incluyéndome yo, de un joven como los que están acá hoy, varones, y de una joven como las que están aquí hoy, de una hermana, una señora, un hombre, un empleado, un estudiante? ¿Cómo es la santidad en la vida diaria de un cristiano? Como un pequeño resumen, ¿qué fue lo que dijimos de la santidad de Dios? Que ser santo significa, ¿qué, hermano? Ser separado de los demás. Que ser santo significa ser puro más que los demás. Y que esa pureza y esa santidad se manifiesta en lo que Dios hace, en lo que Dios habla, en su propósito, en sus deseos. Entonces, hermanos, ¿cómo es la santidad en la vida diaria de un cristiano? ¿Cómo debería de ser? Porque la Biblia nos exhorta a vivir en santidad. Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué más dice, hermano? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda la manera de vivir, en toda la manera de vivir. ¿En qué, hermano? En toda la manera de vivir. No aquí, afuera. En toda, allá con los que convivimos, con los que nos relacionamos. Debemos de llevar esa santidad ahí. Y yo traigo algunas preguntas para que nos confrontemos. ¿Qué significa vivir cada día reconociendo constantemente la santidad de Dios? En las situaciones que vivimos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Hermano, ¿hay santidad ahí en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio? No hay. El mundo no conoce a Dios. El mundo vive en base a la caída de Adán, a la corriente de este siglo. Entonces Dios dice, ustedes son mi tesoro. Ustedes son el reino de sacerdotes que yo he escogido. Vístanse de mí y vayan ahí. No serán perfectos, pero lleven a su manera de vivir mi santidad. Trabajo, estudio, desempeño de la profesión, con quién nos relacionamos, la manera en que tomamos decisiones, en la manera de elegir a tus amistades. Jovencitas, ¿a quiénes elegirían ustedes como amigas? Jóvenes, ¿a quiénes elegirían ustedes como amigos? Hombres. ¿Qué significa vivir cada día reconociendo la santidad de Dios en algunos aspectos que voy a mencionar? Y espero que sepan que esto no tenemos que tener tabú, porque todos los días, cada semana, cada mes hacemos esto que voy a repasar. ¿Qué significa vivir cada día reconociendo la santidad de Dios en estos aspectos? En la sexualidad. La sexualidad que nosotros practicamos debe de tener metas más altas que la satisfacción de ambos. ¿Soy yo eso, hermano?
Nuestra sexualidad, nuestras relaciones sexuales en el matrimonio deben de tener metas más altas que la satisfacción mutua, porque el mundo hasta ahí llega. Las relaciones sexuales deben de ser agradables a Dios. Deben de ser ¿cómo, hermano? Por eso Dios aborrece el adulterio y la fornicación. Y dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios en persona. Dios aborrece, aun cuando mencionamos en broma todas esas cosas, que como cristianos muchas veces es el comer, el hablar. Un hombre puede ser muy bromista, pero si es un hombre santo, debe de ponérsele la cara roja cuando bromean de todas esas cosas, porque es una ofensa a la santidad de Dios. Las relaciones sexuales deben de ser santas para agradar a Dios y para servirse mutuamente entre esposo y esposa. No deben de existir las relaciones sexuales si no hay un santo matrimonio. ¿Qué significa vivir cada día reconociendo la santidad de Dios en el uso del dinero? Que son cosas que diariamente las hacemos, hermano, y las hacemos por inercia, pero no las hacemos con propósitos santos. ¿Qué significa llevar la santidad al uso de nuestro dinero? El uso de tu dinero tiene una meta más alta que invertir en este mundo materialista. Tiene que tener metas altas de invertir en el reino de Dios, en las cosas de arriba donde está Cristo, donde podemos recibir intereses mayores que lo que nos dan los intereses de los negocios de este mundo. Tenemos que ser santos en nuestra manera de usar nuestros recursos. Nuestros recursos deben de ser usados para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de quién, hermanos? Para la gloria de Dios. Los jóvenes tienen que llevar esa cosmovisión. Los niños tienen que llevar esa cosmovisión de usar los recursos para la gloria de Dios. ¿Cómo llevar la santidad a la crianza de nuestros hijos? Criando hijos no simplemente para que se porten bien y nosotros seamos beneficiados. No, debemos de llevar la santidad a la crianza de nuestros hijos, y es que no criar hijos para la moralidad, sino para que nuestros hijos pongan su confianza en el Señor. ¿Para que pongan qué, hermanos? Su confianza en el Señor. Esa es la meta de todo padre y de toda madre. No te cases. ¿Para qué? Porque entonces es matrimonio para el mundo, como el mundo. Pregúntale a tu pretendiente cuál es el propósito de que vamos a tener hijos, pues. Bueno, vamos a tenerlos para que se porten bien. Mundano. Eso es mundo. ¿Qué país, qué musulmán, qué hindú no quiere que los hijos de ellos se porten bien, hermanos? Todos. Pero el cristiano tiene metas más altas, y es la santidad. Que sean hijos que dependan de la gracia de Dios, que sean hijos que pongan su confianza en Dios, que sean hijos que, como dice el Catecismo Menor, que lleven como meta el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Siempre hay matrimonios que dicen, es que
yo voy a las reuniones matrimoniales porque queremos mejorar como matrimonio. Pues no tiene una meta más alta, porque todos quieren mejorar su matrimonio. La meta más alta sería: yo quiero tener un matrimonio santo. No feliz, santo. El mundo quiere un matrimonio feliz y por eso va a las charlas, incluso a las iglesias. Pero Dios no quiere matrimonios felices. Claro que la santidad trae matrimonios felices, pero la meta no es esa. La meta es matrimonios santificados. Hermanos, cuando tenemos una visión real de la santidad de Dios, eso nos hace conocer la inmundicia de nuestro corazón. Cuando tenemos una visión de la santidad de Dios, eso nos hace reconocer, ¿qué, hermano? La inmundicia de mi corazón. Si alguien me dijera a mí de su testimonio, hermano, y cómo está su corazón, y yo le diría: fíjense que todavía hay cosas inmundas ahí, me aborrecería, no encajaría yo. En un mundo donde no hay una visión de la santidad de Dios. Isaías 6, 4 y 5. Miren lo que le pasó a Isaías cuando él vio la santidad de Dios. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y la gloria de la santidad de Dios rodeó a Isaías. E Isaías dijo: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Cómo dijo Isaías, hermano? Voy a morir, tiemblo. Porque siendo hombre inmundo de labios, ¿cómo eran los labios de Isaías, hermano? Inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una visión clara de quién es Él traerá una visión clara de nuestra necesidad. ¿Cómo podemos vivir la doctrina de la santidad en nuestra manera de vivir? Hermanos, cuando vivimos conscientes de la santidad de Dios, el pecado viene a ser pecaminoso. ¿El pecado cómo, hermano? ¿Saben que muchos cristianos el pecado no es pecaminoso? No, yo voy a ir un ratito ahí, pero no me contamino. Yo puedo ver una serie que tiene actos sexuales, pero yo no hay problema, hermano. Yo ya sé que eso es malo. Hermanos, cuando no se ha experimentado la santidad de Dios, el pecado no es pecaminoso, el pecado es placentero. El pecado nos engaña. No solo nos enceguece, sino que también se presenta como algo menos pecaminoso. Una canita al aire, una vez al año, etcétera, etcétera. El pecado lo vemos como placentero y no como destructivo. Apoyamos aquello que no es santo. Respaldamos con dineros aquello que no es santo. Aquello que no tiene un objetivo de santidad.
vemos aquello que no nos va a llevar a la santidad. No sentimos repulsión ni deseo de vomitar con aquello que es abominable para Dios. Hay cosas que no son tan pecaminosas. Para un hombre no santo, quizás la borrachera puede ser pecado, pero no la glotonería. No, la glotonería, yo para comer soy bueno, mira. Dios mío, la borrachera no. Pero aún la glotonería está en primer lugar, fíjese. Romanos 13. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Entonces mire cuál va primero. La glotonería. Ya comió, hermano, ya comió, pero venga otro plato y venga otro. Todo se ve muy lindo, hermanos. Pero no andamos como debía. No en lujurias. Aquello que te lleve a despertar tus lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. El chisme, la calumnia viene a ser tan no pecaminosa. Es pecado, pero no es pecaminosa. Es un pecado agradable, al cual yo puedo participar. Y hablando de los libros, hablando de qué, y aquel hablando del otro en nuestros propios ojos, y nosotros toleramos eso. Fíjense que la Biblia dice, no les digo que no coman con los mundanos, porque así dice la Biblia, 1 Corintios. Pero no coman, dice, con aquel que llamándose hermano sea calumniador. Ustedes comen con un calumniador que sea hermano. Yo no. Yo he decidido ya no comer ni unirme a un calumniador que se sienta solo para no. No, hermano. Suelto de lenguas. Porque también yo voy a aprender a usar esas armas de iniquidad, y también yo soy tentado y lo he hecho y estoy en restauración para salir de ese fango. Un encuentro con la santidad de Dios nos impulsa a entregarnos voluntariamente a la misión de Dios. Un encuentro con la santidad de Dios no nos hace ser consumidores en la iglesia. ¿Sabe quién es un consumidor en la iglesia? Alguien que viene, consume el mensaje, se sienta, da una ofrendita y se va. ¿Qué hace el consumidor? Vuelve nuevamente, se sienta en la sillita, participa de todo, da una ofrendita y se va. Ese es un consumidor. Pero cuando participamos de la santidad de Dios, participamos de la carga de Dios, participamos de qué, hermano? Y ese hombre está perdido. Mi vecino está preso y está perdido. Y quizás está preso porque esa sea la manera que yo puedo hacerle llegar una Biblia. Voy a procurar salvarlo. Claro que no soy yo que lo salvo, pero así es la vida, uno salvar, ser como instrumentos. Hay un vecino, hay un amigo ahí que no está adorando a Dios, y que cuando se enfrente al juicio final va a ser de los malditos. Yo quiero ganar en este año a mi vecino. Yo quiero ganar a mi compañero de trabajo. Quiero ganar un alma. Quiero usar estrategias porque he conocido la santidad de Dios. Y yo quiero participar del fruto que participan los segadores del gozo, de los segadores
de los que siembran. Dice, irán dando y llorando el que lleva la simiente, mas volverán trayendo sus gavillas con regocijo. Nos gozamos del hermano Wilber, hermano, de Andrea, nos gozamos de su niño. Y ahora ellos deben de hacer lo mismo. Si han participado de la santidad de Dios, han conocido a un Dios santo. Isaías se encontró con la santidad de Dios y su vida cambió porque tomó la misión de Dios. Jóvenes y adultos y hermanas que están yendo a evangelizar niños, que me encanta, a mí me encanta hablarles a los niños. Síganlo haciendo, pero háganlo conscientes de que ese niño, cuando esté grande o cuando sea adolescente, Dios va a poner la confianza en Dios. Y ustedes van a poder gozar de ese fruto. Quizás en la eternidad. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, él dijo, después oí la voz del Señor, después que Dios lo purificó, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién le enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La Santa Trinidad. Diciendo, ahora que te he limpiado, ahora que te he lavado, ahora que eres puro, que te he santificado, no totalmente, te hay un llamado. ¿Irás por nosotros? ¿Y sabe qué dijo Isaías? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Tienes planes de ganar almas para el 2024? Quizás el 2023 lo perdiste. No instruiste a nadie. Y yo con respeto, ¿verdad? No instruiste a nadie, perdón. Fuiste músico, perdón. Estuviste en la puerta, estuviste en el ministerio, pero no enfrentaste la batalla de ganar un alma, de instruir una alma para que venga el conocimiento de la verdad. No disfrutaste el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones hasta que los veas bautizarse como ahora. No disfrutaste de eso. Quizás 2023 le perdiste, yo no te condeno, porque yo perdí muchas también. Pero este 2024 puede ser un tiempo de tirar la atarraya, porque hemos visto la santidad de Dios. Amén, hermanos. Dice un hombre, lamentablemente la iglesia está llena de personas nominales que asisten, consumidoras, y no personas comprometidas que se limitan a un culto y a dar unas moneditas. Había un hombre en Inglaterra en 1559, se llamaba Juan Knox. Él quería que Escocia fuera protestante. ¿Sabe lo que significaba? Escocia era católica, sin Dios, sin esperanza, religión muerta, religión falsa. Y Knox decía, dame a Escocia o me muero. ¿Cómo decía Knox? Dame. Él no decía, dame un alma. Él tenía la capacidad de dame a Escocia o me muero. Que así podríamos decir nosotros en este año, dame un alma o me muero. Comencemos por congregarnos fielmente y respetar el día del Señor. ¿Qué acabo de decir, hermano? Comencemos por santificar el día que Dios nos ha dado, el día domingo.
el día del Señor. Yo me aflijo y lloro y a veces me desanimo. Yo estoy confesándole. Cuando hay personas que le digo, ¿por qué no viniste hoy? Porque tenía que recibir a unos familiares, pero eso es siempre. Tenía que hacer una comida ya, continúa, ¿cómo? ¿Qué tipo de Dios tiene, hermano? Y lo peor es que no se asusta de que está ofendiendo, se ríe cuando me oye hablar a mí, de que debemos de respetar el día del Señor. Y entonces, Dios hizo todo, hermanos. Si es que Dios nos ha dado un gran ejemplo, hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y dice que, bueno, en aquel tiempo fue domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y el día sábado, reposó. ¿Por qué será que Dios, hermanos, no hizo todo en un día? Pues? ¿Y para qué reposó? Es que, mi hermano, Dios, ahí hay principios que respetaron. El día domingo es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día domingo los apóstoles tomaban la cena del Señor. El día domingo se reunían y recogían las ofrendas santas para Dios. En el día domingo, Juan en la isla de Patmos estaba delante de él, Señor. Para nosotros es bien fácil malgastar, profanar lo que Dios nos ha dado para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para enseñarles a los hijos que se trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, pero el día domingo es para el Señor. Que mis familiares tienen que acostumbrarse a mí, no a ellos. Eric Liddell, cuando iba a competir, y ese es extremo, cuando iba a competir en día domingo, digo, no compito. Allá en Inglaterra, a la iglesia voy a ir, dijo. El día de iglesia, dijo él. Y no voy a competir, dijo él. Ahí les dejo la palabra. Por la falta de santidad, no tomamos en cuenta los mandatos ni los principios de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es la razón de oír esta predicación que usted está oyendo hoy? ¿Cuál es la razón de leer la Biblia diariamente? ¿Cuál es la razón? No hay otra, sino la santificación. ¿Cuál es la razón, hermano? Que pasemos de ser como el diablo a ser como Cristo. Es que eso es la santificación, hermano. En buen salvadoreño, esa es la santificación. Pasar a ser personas de este siglo a ser de otro siglo. Pasar a ser personas pecaminosas a ser personas santas. Fíjese que aquí hay un texto bien precioso. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, oiga bien, la lluvia y la nieve es una figura de Dios, una analogía que Dios está haciendo. Así como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Así que dice, hermano, que sale de mi boca. No menospreciemos esa palabra que sale de la boca de Dios. Los domingos, los martes y los días de convocación. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo que la envié. Pero miren lo que dice en el versículo 13. ¿Qué dice en su Biblia, hermano? En lugar de la zarza crecerá, ¿qué dice? Hermano, humanamente hablando, si usted le echa agua a una zarza, ¿qué va a obtener? Una zarza más grande. ¿O no, hermano? Es que acá el Señor quiere hablarnos. La palabra, guiada por el Espíritu, que viene del Señor, tiene el poder, no de que la zarza sea más grande, sino de transformar la zarza en un ciprés. Amén, hermano. La palabra tiene ese poder. Debemos de apreciar la palabra cada vez que nos acercamos, cada vez que el domingo el hombre se prepara. Si no, la zarza va a crecer más. Y usted va a estar bien grande, pero en zarza. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. Y en lugar de ortiga, crecerá, ¿qué dice? La ortiga es un árbol espinoso. Crecerá arrayán. Frutales. Habrá fruto ahí. Y será Jehová por nombre. Mire, hermano, esto es lo más lindo, mire. Y será Jehová, ¿por qué dice? Ahí Dios en esa familia va a tener un nombre. Esa familia no va a ser cualquier familia. El nombre de Dios va a estar ahí, la naturaleza de Dios. Nombre habla de naturaleza de Dios. Ahí en esa familia se va a respirar el nombre de Dios. Porque la palabra de Dios está santificando. Por señal externa, eterna, que nunca será raída. ¿Cuál es la promesa? Que la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, recibida por el pueblo de Dios, siempre cumplirá su propósito. Siempre que, hermano, la meta es una transformación radical del corazón. El fin es la santidad personal, ser transformado a su semejanza. No queremos ser una iglesia fuerte ni feliz, queremos ser una iglesia santa, parecida a Cristo. No queremos ser hombres exitosos, queremos ser hombres santos. ¿Se oyó, hermano? Tenga cuidado con ese palabrerío, y que tenga éxito, tenga cuidado. Si usted se refiere al éxito a ser semejante a Cristo, pues está bien. Pero no es nuestra intención una iglesia fuerte por su número o una iglesia feliz, una iglesia santificada, parecida cada día más a Jesucristo. Jovencitas santificadas, jóvenes santificados, que en lo íntimo respeten a Dios. Cuando aparezcan ahí las series que no deben de ver, que no deben de ver, que no deben de ver, que apagan el espíritu, que tienen escenas que no deben de ver. Un encuentro con la santidad de Dios nos hace correr a su gracia. Un encuentro con la santidad de Dios nos hace correr ¿a dónde, hermano? No nos hace huir, fíjense. Nos hace correr a su gracia. Imagínate que yo me encuentro con la santidad de Dios y me veo pero tan pecaminoso, tan malintencionado, tan lleno de inmundicia. Y si yo me encontré con Dios, yo no voy a huir de Dios. Voy a correr a Dios y voy a decir: Dios, donde abunda el pecado, ¿abunda qué? La gracia. Señor, gracias por mostrarme ese pecado. Y sé que al mostrarme ese pecado, puedo venir a tu gracia. Sé que cada vez que hay pecado, tu gracia es mayor, como dice el coro.
Isaías, en su visión de la santidad y su pecaminosidad, vio que había un abismo grande entre él y Dios. Dijo Isaías, wow, yo soy un mundo de labios, dijo Isaías. Y además dijo, bueno, y para colmo dijo, Dios es 3 veces santo, 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 santo. Ay de mí, dijo él, que soy muerto. Pero cuando dijo eso, dijo el Señor, espera, aquí está mi gracia. Yo he visto a jóvenes llorar delante de Dios y decirle, yo estoy arruinado. Soy como esa mujer de flujo de sangre. Señor, yo no. 12 años pasó esa mujer. Y yo no he podido, Señor. Y ahí Dios le dijo, alto. Hoy es el día que te voy a comenzar a santificar de eso que tú no puedes. Porque Dios es fiel, hermano. Con los humildes, con los que se arrepienten, con los que dice yo, esta lujuria, este malo pensamiento, este pasado, yo no lo he podido vencer por años, Señor. Y a ti eres el único que lo puedo confesar yo. Este mal carácter, esa lengua como una corbata, sale, Señor. Yo no estoy condenando a nadie, hermano, cada uno en su concupiscencia. Y Señor, yo ya traté, Señor. Yo no he podido vencer eso, Padre. Yo he hecho ayunos, he hecho vigilias, he hecho esto y nada, Padre. Yo por eso vengo a ti y Dios va a ser alto. Hoy es el día que voy a comenzar a santificarte. Entonces dije, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí, mira, ahí está la gracia, no para matarlo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Podemos ir preparando el coro ese, ¿verdad? El santo, santo, santo. Su gracia nos muestra nuestro pecado, no para que huyamos de él, sino para que vengamos a él. Repitamos esto. Su gracia nos muestra nuestro pecado, no para que huyamos de él, sino para que vengamos a él. Yo no quiero que ustedes se vayan condenados. Dios es un santo, me voy. Yo soy chismoso, lujurioso, glotón, pendenciero, hipócrita, consumidor. No, yo no he venido para condenarte, sino para decir, hay esperanza. Nunca he ganado un alma, hay esperanza. Nunca he discipulado a alguien, hay esperanza. Profanador del día de reposo, hay esperanza. Su gracia nos muestra nuestro pecado, no para que huyamos de él, sino para que vengamos a él, sea quien seas. Y alguien acá que no es nacido de nuevo podrá decir, hermano Joe, yo no soy bautizado, no soy nacido de nuevo, pero algo me ha tocado en este mensaje, algo me ha hablado el Señor. ¿Cómo puedo yo ser santo? ¿Cómo puedo yo comenzar este camino? Porque he oído también que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, ¿cómo puedo hacer? Entonces déjame decirte que la santidad no es producto del esfuerzo humano. La santidad no es algo que yo tomé la decisión de ser santos.
La santidad es un fruto que viene de un milagro que solo Dios puede hacer. Y eso lo puede hacer hoy en ti. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, mas ahora que habéis nacido de nuevo, que el Señor hizo el milagro de la salvación en tu vida, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto del milagro del nuevo nacimiento que yo desearía, querido joven, querida y querido que no ha nacido, no, desearía que ese milagro suceda hoy en ti y que tú le pudieras decir: yo quiero también. El predicador me está exhortando con carga para que ese milagro suceda. Yo también quiero unirme a él. Oh Señor, haz ese milagro de la salvación en mí. Libérame del pecado y dame un fruto, que es el fruto de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy puede ser ese día. Clamemos al Señor, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está este hombre pecaminoso, Padre, tú lo sabes. Aquí está este hombre, Señor, pero que también ha sido salvo. Oro por todos aquellos que aquí no son nacidos de nuevo y que también no ni sienten deseo de ser nacidos de nuevo. Padre, qué tremendo, Padre. Ten misericordia, ponles un deseo en ellos. Crea, oh Dios, un corazón nuevo en aquellos que no son nacidos de nuevo, Señor. Pon, Señor, un deseo santo de ser nacidos, de vivir en santidad. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tener ese objetivo de ser parecidos a Cristo y no a este mundo. Gracias por la palabra que nos has dado, un regalo terrible, un regalo tremendo que nos has dado, que podamos usarlo como medio de gracia para la santificación. Y Padre, que podamos cantar con reverencia este coro para ti, Señor. Amén. Pongámonos en pie, amados.